público que nos acompaña. Entonces, la primera idea sería, si quieren decir en dos palabras, antes de que yo les proponga otras preguntas pertinentes o impertinentes, sobre la encíclica en general. Es decir, es una encíclica, lamentablemente cuando muchos periodistas llaman a criterio o consultan, el problema es decir que las encíclicas son poco leídas. Pero bueno, también es poco leído el Capital de Marx por los que se dicen comunistas o marxistas de tradición, y Adam Smith tampoco es muy leído por los liberales. Entonces, estamos en una igualdad de condiciones, es decir, nos encontramos frente a textos que superan muchas veces los comentarios que se hacen parcialmente de ellos. Así que le doy ya la palabra a Austin si quiere iniciar con una breve síntesis de la primera impresión de la encíclica Fratelli Tutti en su conjunto. Austin, a ti. Muchas gracias, Pepe. Buenos días, buenas noches aquí en Inglaterra a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y con mis amigos de Criterio, a quien tengo mucho cariño. Fratelli Tutti, yo trato de resumirlo de dos maneras y las dos maneras involucran el número 3. El primero es que Fratelli Tutti es probablemente la última encíclica de este Papa, de este pontificado, porque cierra un ciclo que comienza no con una encíclica, sino con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en 2013, y luego viene Laudato Si, que sí fue una encíclica, y ahora Fratelli Tutti. Y lo que tienen en común las tres es que se ocupan de la regeneración de las tres relaciones fundamentales, nosotros con nuestro creador, Evangelii Gaudium, con la creación, Laudato Si, y luego con las otras criaturas, que es Fratelli Tutti. Y el deseo de la necesidad de regenerar esas tres relaciones, de rescatar la alegría del don de esas tres relaciones, de la tecnocracia, digamos, ha sido uno de los objetivos fundamentales del pontificado. Y el otro tríptico es el famoso tríptico de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que la modernidad ha sido obsesionada, como dice Francisco en Fratelli Tutti, con la igualdad y la libertad. Pero sin la fraternidad esos dos conceptos no tienen sentido, más bien se desarraigan, digamos, de sus raíces y se convierten en una cosa abusiva, ¿no? La libertad que explota, la igualdad que reduce a la uniformidad. Entonces la fraternidad es, digamos, el tercer elemento clave. Así que para mí el Fratelli Tutti es un intento del Papa de rebalancear la modernidad. Gracias. Muy interesante, y después volvemos con el tema de tu libro que está por aparecer, donde sintetizas un poco el tema. ¿Por qué te parece que, permíteme que haga esta pregunta, ¿por qué te parece que es la última encíclica de este pontífice? Solo digo porque es la última en el sentido de que cierra ese ciclo. Yo sé que la preocupación con la regeneración de esas tres relaciones ha sido uno de los metas del pontificado y tiene su raíz en el discernimiento de la modernidad de Aparecida, del documento de Aparecida que resulta del encuentro de los obispos latinoamericanos 2007, cuyo redactor principal fue Bergoglio. Pero volviendo al punto central de la información, para aclarar, no es en vano el lugar al que va, el mismo cementerio. Hay mucho eco. Pero para aclarar, para decir que es la última encíclica no significa el final de la enseñanza. O sea, los papas siguen enseñando no solo en las encíclicas. Si uno piensa en Pablo VI, Humani Vitae, fue publicado en el 68,
pero el pontificado duró otros 10 años, ¿no? Solo digo que, digamos, eso fue el plan, pero podría que haya otros, pero digo que yo creo que en el plan de Bergoglio cierra ese ciclo. Estupendo, Austin. ¿Qué te parece, Romina, si recordamos a todos que estén cerrados los micrófonos para no tener ninguna interferencia en la medida de lo posible? Andrés Dició, como lo presentábamos recién, es un teólogo muy importante para la Argentina. Y igualmente te pido, si querés, redondear en pocas palabras una visión de conjunto de que vayamos a temas específicos. Sí, me siento más cómodo con los temas específicos, en parte porque la lectura es muy reciente, no solo para mí, calculo que para todos, y son muchos los temas. Diría, es una encíclica social muy extensa, con un abanico muy variado, realmente va a ir decantando con las lecturas, con los ecos, con las conversaciones, como es esta oportunidad que nos da la revista Criterio, y yo diría, completando lo de Austin, esta encíclica puede enmarcarse dentro del pontificado de Francisco, pero en el corpus más amplio de las encíclicas sociales, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sería como ese doble juego. Y lo último que digo es que no parece ser una encíclica con mucha originalidad, que se me entienda bien, porque hay una inmensa cantidad de citas que Francisco ya ha ido ofreciendo a lo largo de los años. Es decir, que en todo caso es una articulación de un pensamiento que ya fue expresado, quizás con algún acento nuevo, pero básicamente es como una síntesis que Francisco ha querido ofrecer de ciertos temas que él fue trabajando ya. Muy bien, muchas gracias. Y la misma pregunta le hago a Marcelo Récico si quiere hacer una brevísima impresión de conjunto. Después vamos a los temas específicos. Sí, muchas gracias, José María, y bueno, muchas gracias por la invitación a compartir esta reflexión. Yo tengo también una lectura reciente de la encíclica por su aparición y en general, bueno, tengo como una impresión doble, ¿no? Una como cristiano, digamos, ha sido un documento que completar la lectura, la verdad que me pareció muy valioso, me hizo reflexionar. Hay pasajes que son muy profundos. Digamos, el eje digamos, en el tema del buen samaritano y en la caridad social, como eje central, digamos, de respuesta a la modernidad, como decía Austin, me parece que es una cuestión que nos deja pensando y meditando en profundidad, ¿no? Y bueno, después, como economista, digamos, me parece que hay una continuidad, también como mencionaron antes, con temas que ya venía desarrollando Francisco en otras encíclicas. A mí me parece que después los vamos a ir tocando puntualmente, pero bueno, hay un énfasis muy grande, digamos, en los temas de la sociedad civil, de los movimientos sociales, y bueno, un planteo muy fuerte de conversión para el sistema económico, ¿no? Para las instituciones económicas, para la mentalidad en la empresa y en la economía. Así que bueno, con eso redondeo una primera impresión. Gracias. Nosotros estamos en medio de distintas versiones y me parece muy interesante que pueda haber un enriquecimiento de distintas posturas. De hecho, poco tiempo atrás, en la revista Criterio, nosotros publicamos 2 artículos, uno de la teóloga de Río de Janeiro, María Clara Bingemer, y otro de un doctor en teología de la Argentina, que difieren un poco, si bien coinciden tanto un trabajo como otro, coinciden en algunos elementos que son centrales a la hora de la lectura
y de la reflexión sobre esta encíclica tan peculiar. Y yo creo que la fraternidad, que está desde el título, es un tema central. Ustedes después apreciarán estos elementos. Y también el hecho de que la encíclica se presenta como una propuesta, como el título de la obra de Austin, un sueño común, un sueño juntos, algo que se propone y se ansía, pero al mismo tiempo, tanto un artículo como otro marcan diferencias. Me parece que el artículo de la teóloga Carioca observa con mucha satisfacción todos los elementos que aparecen aquí, incluso en sus críticas sociales, políticas y económicas, mientras que me parece que en otras visiones, como es el caso, bueno, de Gustavo en este caso, que ha escrito el artículo, me parece que hay una segunda reflexión, que es hasta dónde se puede avanzar en la autoridad de un papa con respecto a cuestiones tan específicas como son la economía, la política, la sociología, y también hay una doble visión. Pido de nuevo a los micrófonos que estén, gracias, que estén una doble visión con respecto a en qué medida esto es, como se decía recién, una continuidad, o hasta en qué medida esto marca un salto, un cambio cualitativo. Gustavo Irrazábal está más bien en su artículo en una segunda manera de ver, en el que a los elogios de la primera parte plantea muchas preguntas sobre la segunda, y María Clara es más bien amplia en los elogios a ambas partes de la encíclica. De manera que a Austin podría yo preguntarle, a propósito de Soñemos Juntos, el libro que acaba o que está por aparecer ahora en castellano en estos días, ¿cuáles serían los elementos sociales particulares de esta encíclica? Y en segundo lugar, ¿cuál advierte él con su oído tan particular tanto para el inglés como para el castellano y otros idiomas? ¿Cuál es en este caso el tono y el lenguaje de este Papa? Gracias, Pepe. Bueno, en cuanto al lenguaje de la encíclica, a mí me pareció que falta en Fratelli Tutti el toque personal de Bergoglio que tuvimos en Evangelii Gaudium. En ese sentido, Fratelli Tutti se asemeja mucho más a Laudato Si en su forma de expresarse, en su lenguaje. Y eso se debe al hecho de que yo creo que el equipo detrás de la redacción de Fratelli Tutti es el mismo que Laudato Si, es decir, la gente del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral y sobre todo figuras como Cardenal Gerny. Y yo creo que en ese sentido es menos personal, ¿no? Pero dicho esto, Fratelli Tutti es muy de él, es muy de Francisco en su preocupación, ¿no? por los temas. Y a mí me parece que hay una idea, justo como hay, porque estas encíclicas muchas veces hay unos pensadores, unos pensamientos clave, pero hay que ir buscándolos, ¿no? Porque Bergoglio es así, Francisco es así, le gusta esconder un poco las fuentes. En Laudato Si fue muy evidente la presencia de Guardini
y el libro fundamental, El ocaso del mundo moderno. En Fratelli Tutti es mucho más discreto. Yo diría que está en la nota al pie de la página número 80, que se refiere al párrafo 100 de Fratelli Tutti, que es el francés, un filósofo protestante francés, Paul Ricoeur, que tiene un ensayo que se llama El socio y el prójimo. Entonces, Francisco dice, bueno, en estas consideraciones me dejo inspirar por el pensamiento de Paul Ricoeur. En el fondo, yo creo que esa es la idea clave. ¿Cuál es yo leí el ensayo de Ricoeur y tal vez lo que falta en la encíclica podría haberlo desarrollado mucho más, porque en el fondo es sobre la cuestión de qué es lo que cambia la parábola del buen samaritano, cuál es el cambio ahí. Y el cambio es, digamos, toda la idea de la identidad está transformada en esa parábola, ¿no? Digamos que el mundo ahora se divide entre dos tipos de personas. Los que responden a la necesidad del otro, ¿no? Los que salen de sí mismos, que se trascienden, ¿no? Respondiendo a las necesidades, ¿no? Entonces, el prójimo se convierte en el prójimo en el acto de ayudar al otro. Y el caso de los dos que pasan por el alto, ¿no? Que no cruzan a atender al herido, se aferran a sus funciones, a sus papeles sociales, a su identidad cultural, ¿no? Entonces se introduce, esa es la idea de Ricoeur, ¿no? Ahora, eso no significa que las instituciones y las mediaciones, para usar una palabra muy de Ricoeur, sean malas, sino que las mediaciones, las instituciones, después del buen samaritano, tienen que juzgarse con esa hermenéutica, si son al servicio de la necesidad del otro o no. Es decir, me parece que es la idea clave de la encíclica y es personal en el sentido de que me parece que para Francisco esa parábola, ese encuentro con Jesús que él, digamos, ha tenido en su propia vida, se debe a eso, le transformó a él en ese sentido. Eso es lo que busca comunicar ahora a un mundo tan necesitado de ese cambio hermenéutico. Gracias. Y Andrés Vicio, si yo pudiera preguntarte sobre los aspectos más teológicos y pastorales en esta encíclica, o incluso por qué hay diversidad de miradas, como traté de sintetizarla solo con 2 que publicamos. ¿Qué me responderías o qué nos dirías? Respondo en 2 momentos. Sí. El enfoque teológico está claramente dado por su acento en la misericordia, que es característico de Francisco, ya incluso antes de ser papa, y ha asumido esta categoría doble de la fraternidad y la amistad social, que en el fondo traducen lo que clásicamente era el principio de solidaridad. Yo pienso que esa es una ganancia. Recurrir a la fraternidad y a la amistad social son categorías más personales, más personalistas, incluso es más fácil bíblicamente traducirlo. Me sorprendió un poco que recurriera a la parábola del buen samaritano, porque ahí se introduce una tercera categoría, que es la de prójimo, que perfectamente enlaza con la categoría de hermano, pero que bueno, es una tercera palabra. Y él explica muy bien que el giro evangélico está en que prójimo es todo aquel de quien yo decido hacerme prójimo, todo aquel a quien yo decido acercarme. Eso es una novedad del Evangelio que merece ser siempre anunciada y repetida, así que bien por eso. Digo esta segunda cosa y eventualmente retomamos en otra ronda algún otro comentario. Me impactó un poco, y quizás esto responde, Pepe, a las diversas valoraciones, el primer capítulo, cuyo tono me resultó bastante oscuro. Es decir, eso es un clásico de Francisco, ¿no? Una visión demasiado oscura de la realidad, donde incluso preconceptualmente había una sensación de asfixia, ¿no? Uno leía ese capítulo inicial y uno se ahogaba. Es decir, y junto a ello diría, como pregunta, con algunas aseveraciones muy
en primera persona sobre temas que son de una magnitud que es imposible que una sola persona pueda estar haciendo aseveraciones tan contundentes. Entonces yo diría, la parte fenomenológica es el punto de partida, algo que, bueno, que Guardini hacía muy bien, y en general la Iglesia intenta hacer ver, juzgar, obrar. Ese ver inicial ya parece teñido por una subjetividad muy fuerte y con algunos, insisto, algunas expresiones que uno puede cuestionar o preguntarse cuál es la fuente, cuál es la legitimidad de ciertas expresiones duras. No sé si soy claro. Sí, creo que sí, pero volvemos sobre el tema. Le voy a preguntar ahora a Marcelo, que es economista, sobre temas más específicos, es decir, vos mismo nos sugerías en algún momento que hay como distintas aproximaciones. ¿Qué decir de la economía civil o de la economía de comunión? ¿Qué decir del interés por lo popular o de la economía social de mercado? En un momento en el que después tendremos que hablar, no podemos pasar por alto el reciente encuentro de la economía de Francisco, referida a San Francisco de Asís. Así que, Marcelo, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, José María. Una pequeña primera reflexión, una sugerencia, metiéndome un poco en otro campo y reaccionando a lo que dijo Osten. Yo, de una lectura así general y esos primeros capítulos, el mundo cerrado, el mundo abierto, y después la cuestión antropológica, ¿no? Un poco del samaritano y de los que pasan de largo, a mí me resonó mucho el libro de Bergson, ¿no? Las dos fuentes de la moral y de la religión, ¿no? Donde está, bueno, la sociedad abierta y la sociedad cerrada, ¿no? Lo dejo un poco como sugerencia que, para no meterme en una disciplina teológica o filosófica o social que no manejo, pero por algún autor que tuve que leer, tuve que referirme a ese libro y me resonó bastante en esta encíclica, ¿no? El tema de la caridad como la apertura, todo el estudio de Bergson de la mística cristiana al final de esa obra, ¿no? Y volviendo un poco al campo más propio mío, yo veo así interpretativamente un poco en Francisco una conjunción de esos tres enfoques que mencionaste, José María. Bueno, tenemos el dicho clásico de la doctrina social acerca de que la Iglesia no tiene por qué dar un modelo específico, técnico, económico, institucional, sino que brinda grandes orientaciones. Y bueno, en ese sentido me da la sensación que Francisco de alguna manera ha mencionado en toda su trayectoria hasta el momento, o se ve una influencia de esos enfoques, ¿no? Uno muy fuerte de este tema de la economía popular, digamos, por todo el interés, digamos, en revalorizar la cultura de lo popular, como traer a la vista el valor de lo que queda excluido, descartado, ¿no? Bueno, y la capacidad de autoorganización, esas capacidades que existen, y un pedido, creo yo, leer a la participación en el diálogo social de estos sectores que han quedado excluidos, ¿no? Yo creo que esos capítulos donde se habla mucho del diálogo social como una manera digamos, de resolver el conflicto, ¿no? Porque uno de los horizontes de peligro que hay en la encíclica veo que es el tema del conflicto, de la violencia, de la guerra, ¿no? Y el otro es el de la exclusión, ¿no? El de descarte, esta economía que funciona a dos tiempos, ¿no? Entonces pienso que ahí el tema de la economía popular, reconocer el valor de esa autoorganización, dar un lugar a la participación y a la voz de estos grupos, creo que juega un rol importante. Y ahí veo un puente con la economía civil y de comunión, que bueno, que plantea algo similar, ¿no? Más en el mundo desarrollado, en Europa, la economía civil que plantea una regeneración de las instituciones y de la economía desde el concepto de capital social,
de reciprocidad, de asociación humana, y cómo eso podría ir revitalizando la empresa, las organizaciones económicas y las instituciones públicas, ¿no? Y ha mencionado 2 o 3 veces el punto que yo veo un poco más técnico, más específico, más institucionalista de la economía social de mercado, cuando recibe el premio Carlomagno, y después en una locución a los sindicalistas en Génova, si no recuerdo mal, que bueno, ahí eso yo creo que es un aporte que queda un poquito, digamos, subdesarrollado y que tiene mucho potencial para pensar un poco en esto que también mencionaba Osten, de cómo la institucionalidad y esta intermediación juega un rol, ¿no? En la encíclica hay un énfasis muy grande en lo ético, en lo personal, en la conversión, como es lógico, y bueno, y todo el desarrollo de cómo esto podría impactar en las distintas instituciones queda, sobre todo en el ámbito económico, para mí le falta desarrollo, ¿no? Quizás, bueno, es misión de los laicos hacerlo, ¿no? Y me siento interpelado, ¿no? Pero veo esa apreciación, ¿no? Sí, quería decirle... Perdón, una cosa técnica, perdón. Marcelo, Sí. ¿vos podrías habilitar el audio donde sale tu cámara y silenciar el otro? Porque si ponemos que se vea al hablante, no se ve tu imagen. Ah, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es, bueno, vamos a probarlo, dale. Si no se puede, no, pero si no, el que tiene vista del hablante no te ve cuando hablas. Ahí aparezco yo cuando hablo, pero me parece que acopla. Sí, no, mejor, no, entonces déjalo como estaba. No pasa nada. Pepe, ¿podría responder Sí, ahora a Marcelo? Solo para decir, Marcelo, y discúlpame la propaganda, pero este es el libro que sale esta semana. Mirá qué linda tapa, muy bien. Y está escrito, en el fondo es el libro de Francisco. Mi papel ha sido simplemente facilitarlo. Yo no aparezco en el libro, sino al final para explicar por qué no aparezco, porque se llama Conversaciones conmigo. Pero esto es Lo va a editar ahora Plaza y Llanés en estos días. lo está editando Plaza y Janés, está saliendo en 5 idiomas, el 1 de diciembre en inglés y luego en francés, alemán, español, portugués, bueno, italiano. Simplemente para decir que este libro es fruto de los intercambios que Francisco y yo tuvimos durante el confinamiento en junio, julio y agosto. Y yo tuve en mente precisamente Fratelli Tutti, que él me envió en algún momento. Y precisamente eso fue lo que le dije, que necesitamos ahora ejemplos, digamos, específicos y prácticos. Por ejemplo, en Fratelli Tutti hay una crítica fuertísima del liberalismo, de la tecnocracia individualista, tanto como el populismo, el nacionalpopulismo, ¿no? Y él habla en Fratelli Tutti de la importancia de una política que realmente involucra al pueblo. Entonces yo le pregunto, ¿pero esto qué significa concretamente? Y los movimientos populares. Entonces es un libro donde él desarrolla, claro, a nivel personal, no a nivel, digamos, tanto de una encíclica, pero por ejemplo, él habla del principio, qué pasa en la economía cuando uno pone el principio de la fraternidad como modelo central, perdón, objetivo central de la economía. O, por ejemplo, si el objetivo de la economía no es el crecimiento, sino la regeneración ecológica, proporcionar trabajo, una economía que cuida. Él menciona, por ejemplo, a 2 economistas y el hecho de que sean mujeres para él es significativo. Mariana Mazzucato, el valor de todos, y una economista aquí en Inglaterra, Kate Raworth, que es Donut Economics. Bueno, y él habla de que, bueno, estos son economías, digamos, más maternas en el sentido de que se ocupan de cómo cuidar, de cómo generar, ¿no? Y no esa obsesión
con el crecimiento y el consumismo que tanto ha dañado el planeta y ha creado la desigualdad. Y él habla también como ya dijo en la Pascua, como vos seguramente sabés, ¿no? Él menciona el ingreso, el salario básico universal. Como dice, no para recomendarlo como una predicción, tal vez es el momento de empezar a pensar en cosas como eso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para decirte que hay, seguro todo será muy discutido, pero hay ejemplos muy concretos en el libro de las ideas que él avanza en Fratelli Tutti. Es cierto, y se me ocurre, bueno, antes que nada, no sé, Romina, si te parece bien advertir que para las preguntas finales usemos el chat, ¿verdad? Si alguno de los presentes quiere hacer mención a algún tema o preguntar algo a los expositores. Pero, bueno, Austin tiene la ventaja de ver las cosas en distancia. Y con dos aspectos que a mí siempre me asombraron: un conocimiento profundo de la historia de la Iglesia y un conocimiento muy peculiar de lo que es la visión desde la compañía de los jesuitas de la historia. Son dos elementos que en el caso de Bergoglio interactúan de una manera que Austin maneja con infrecuente capacidad. Pero en el caso de Andrés, en el caso de Marcelo o en el caso mío personal, siendo argentinos, nosotros se nos suma la dificultad de ser compatriotas de este Papa. Y entonces, necesariamente o no, la lectura que hacemos es una lectura que está muy condicionada por su intervención o presunta intervención en temas de actualidad. El último es la carta que le envía a algunos legisladores sobre el tema del divorcio, pero no es el primero ni el último tema. Entonces, esa constante presencia de un papa sobre el acontecimiento político de un país, que en este caso es el suyo y el nuestro, puede marcar distancias en la visión. Pero yo querría preguntarle tanto a Austin como a Andrés, en primer lugar, antes de volver a Marcelo, si la impresión que uno a veces tiene de que las lecturas fundamentales de Bergoglio son lecturas de la primera mitad del siglo XX, tan mencionadas en líneas generales, o hay una continuidad en autores mucho más recientes o contemporáneos. Austin, a ti la pregunta. A ver, no sé si entendí bien la pregunta, Pepe. Yo creo que las referencias culturales a las que este Papa muchas veces recurre son lecturas de una generación de cuando él era muy joven. Son lecturas que llegan hasta los años 60, esa es la impresión. Pero puede ser una impresión que susceptible de ser corregida. Bueno, es cierto que él tiene, digamos, hay ciertos libros canónicos que él siempre ha mencionado en estas entrevistas, o sea, Dostoyevsky, ¿no? Y Promessi Sposi, Virgilio, o sea, suelen recurrir a los mismos nombres. Es cierto que hay ciertos libros en su biblioteca, y Guardini, evidentemente, von Balthasar más en los 80 y 90. Pero lo que siempre me ha asombrado de Francisco es su capacidad de abrirse a cosas nuevas. Por ejemplo, a partir de 2017, él empieza a estar muy influenciado por Bauman y la metáfora de la sociedad líquida y la economía líquida. Y aparece en Fratelli Tutti, ¿no? La referencia, no me acuerdo exactamente, pero un par de veces a la sociedad líquida y la economía líquida, la liquidez como
como aspecto de una modernidad tecnológica y abstracta, ¿no? Que se ha desanclado de la realidad de Dios y humana. Entonces yo diría que hasta cierto punto tenés razón, pero yo diría que el timbre tiene esa capacidad de acoger lo nuevo. En nuestro libro él dice que debe a Guardini su capacidad de lo que él llama pensamiento incompleto, ¿no? Es decir, una forma de pensar que siempre deja espacio al final para que entre algo nuevo y que uno vaya adelante. O sea, él tiene una alergia, ¿no? al pensamiento cerrado, a las ideologías, a formas formas de pensar abstractas que imponen. O sea, para él el pensamiento siempre es abrirse en el fondo, al Espíritu, porque el Espíritu Santo siempre va más allá de nuestro pensamiento, ¿no? Y yo creo que eso es típico de él. Andrés. Yo distinguiría lo que es la formación humanista de lo que son otras disciplinas extra filosofía, teología, espiritualidad o literatura. Pienso que es un clásico en este último campo y la verdad que no, el alma humana es siempre la misma, pero tengo la sensación de que en temas de economía o de ciencias tiene como un paradigma que ya no es el dominante, y eso lo veo como una desventaja en su aproximación al mundo. Si tomamos el paradigma Iglesia-Mundo de Gaudium et Spes, pienso que algo de esa interacción le cuesta, pero simplemente por su biografía, o sea, no creo que lo haga deliberadamente. Eso por una parte. Y después, en un segundo momento, yo distinguiría a su vez lo que es la formación intelectual de una persona de algo que es más como vital, existencial, un patos, ¿no? Porque no nos definimos solamente por nuestras lecturas. Entonces me parece que su relativo desconocimiento del mundo anglosajón, todos sabemos la importancia que tiene Estados Unidos, ¿no? En las últimas décadas, lo veo como una contra a la hora de interactuar con el mundo, o lo mismo diría respecto de las tecnologías, ¿no? Sabemos que él es medio reacio a las tecnologías. Todo eso en el mano a mano van configurando, me parece, una dificultad. Eso es lo primero, algo que quería decir. Y yo veo también, permíteme avanzar, que así como dije que era muy positivo la fraternidad y la amistad social, está como faltando, a mi manera de ver, una mayor profundidad en la fraternidad cristiana. Es decir, el fundamento está, pero me hubiera gustado un fundamento más consistente en cuanto a cristiano trinitario, porque si no, proponemos una fraternidad, pero, digamos, corre el riesgo de la Revolución Francesa, o sea, de una fraternidad sin padre. Y eso me parece que es pedirle demasiado al mundo, que seamos hermanos, si no hay una figura de padre que convoca. Sí, creo haberte seguido con claridad. Y le pregunto a Marcelo, ¿cuáles serían las apreciaciones que vos harías con respecto a la aproximación a la sociedad y a la economía en el caso de Bergoglio y específicamente en esta encíclica? Sí, ahí me ayuda bastante cosas que ha mencionado Andrés recién, confirmando, bueno, o mencionando, digamos, esa, me parece, dificultad, digamos, por esa formación, más mirando a Europa y de la época, si bien es una mente abierta a lo actual, bueno, no veo una influencia fuerte de esa formación anglosajona que está más ligado, obviamente, al mundo del que proviene la mayor parte de la economía política, ¿no? Que se desarrolló muchísimo en Inglaterra y después en Estados Unidos, ¿no? Está un poco el tema del liberalismo, el tema del mercado, la empresa, digamos,
se habla del servicio y eso se enfoca en lo estatal y en la sociedad civil, pero resulta dificultoso descubrir que la empresa produce bienes y servicios, y bueno, y está al servicio del consumidor, o debería estarlo, ¿no? Y bueno, y un análisis un poco más detallado de por qué la empresa puede cumplir su misión de ofrecer esos servicios, o por qué la empresa se desvía de esa misión, que en el fondo no solo es técnica, sino también ética, ¿no? De servir al consumidor, ¿no? Obviamente que eso tiene que ver un poco ya con la formación de un economista, ¿no? Yo me especializo justamente en eso, en economía e instituciones, y en tratar de ver un poco ese tema, ¿no? Hay toda una literatura actual, por ejemplo, sobre instituciones extractivas o instituciones inclusivas, ¿no? De Acemoglu y Robinson. Está el concepto de rent seeking, ¿no? Versus profit seeking en inglés, ¿no? En la literatura de la public choice, por ejemplo, ¿no? O está el tema del rentismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí digamos, eso habría que ver si eso hay que pedírselo a una encíclica, ¿no? Ahí es un aporte que uno hace como contribución a que algunos de los enfoques que quedan planteados como orientaciones, bueno, se podrían refinar en cuestiones más específicas, ¿no? Yo lo veo un poco por ese lado, ¿no? No veo que sea tampoco el eje central del pensamiento de Francisco, pero creo que ayudaría mucho a esa especie de incomunicación que se ha dado en parte, parcialmente, entre el mundo económico y digamos, este pontificado, ¿no? Que en algunos aspectos ha sido un poco más dificultoso, ¿no? Si bien hay contactos con economistas relevantes, ¿no? Creo que hay ahí, digamos, algunas dificultades que, bueno, habría que ver si una encíclica tiene que tratarlo, ¿no? Me parece que eso ya tiene habría que verlo desde una óptica más teológica, ¿no? O pastoral. A mí me gustaría discrepar un poco con las dos cosas dichas anteriormente, en el sentido que a mí no me parece que el hecho de que Francisco no conozca bien el mundo anglosajón sea una desventaja. O sea, yo creo que él entiende muy bien el mundo anglosajón, él entiende el capitalismo, él entiende el mundo de los negocios. A mí me parece muy bien y no es que subvalúa o desprecia la tecnología. Uno puede dar muchos ejemplos en su propio pontificado de que él se ha aprovechado mucho de las nuevas tecnologías en su forma de comunicarse. Sino más bien que él identifica en Laudato Si, está presente en Fratelli Tutti también, la deformación, digamos, que ha producido la tecnología, no por ser tecnología, sino porque nosotros no hemos desarrollado una capacidad moral suficiente para el desarrollo tecnológico. Es decir, la ilusión de la tecnología es el poder, ¿no? Y el hecho de que podamos no significa que deberíamos. Y es como su crítica de la economía y del mercado. O sea, él sabe perfectamente que el mercado genera riqueza, genera trabajo. Pero su crítica, un poco como la crítica de Kate Raworth o de Mariana Mazzucato, de tantos otros economistas, es simplemente que una economía donde se apremia y se valoriza los dividendos a los accionistas y se trata al trabajo como algo prescindible, un factor de la producción. A mí me parece que esa crítica que tiene él al capitalismo contemporáneo es muy parecido a la crítica que hizo Juan Pablo II, que hizo León XIII, ¿no? Que han hecho los papas en general en la doctrina social de la Iglesia. No veo mucha diferencia entre la crítica de Francisco y la crítica de ellos. Y de la palabra Andrés. Sí, lo que me refería, y creo que puede explicar, vos, Osten, has vivido en Argentina, tengo entendido,
es que nuestra experiencia de capitalismo, que es la que él ha tenido, no es una experiencia virtuosa. Entonces, juzgar un fenómeno por su expresión decadente es un condicionamiento. Primer punto. Segundo punto, yo entiendo que la economía de mercado, como cualquier otro régimen económico, es limitado. Y vuelvo a mi punto, si la encíclica fuera más fuerte en sus fundamentos teológicos, podría inspirar un cambio del corazón que no se le debe pedir a la economía. O sea, me parece que acá hay un riesgo, por supuesto, no deliberado, que es pedirle o a la economía o a la política, o digamos, la disciplina que sea, que genere un progreso que en última instancia depende de un cambio del corazón. Y ahí llega la gracia, la realidad del pecado, que es muy importante y no siempre, o sea, se lo menciona, pero como un hecho ya consumado. Pocas veces se señala el corazón del hombre está herido y Cristo es el Salvador, y por ende desde allí podremos generar sistemas económicos, políticos, ecológicos virtuosos. Pedir el fruto sin la raíz, ese creo que es un problema. Yo creo que su lectura de la regeneración económica y política, bueno, la fe que él pone en los movimientos populares, viene de que él está convencido de que hay en la periferia, donde hay el sufrimiento, donde están los crucificados, digamos, del mercado. De ahí viene el cambio, ¿no? Porque solo al acoger y aceptar y ver ese sufrimiento, el efecto sobre, ¿no? los desempleados, los ancianos abandonados, o que sea, solo cuando seamos capaces de ver eso y somos capaces de cuestionar la forma en que vivimos, si podemos producir eso, de ahí viene el cambio. Es decir, el cambio, la conversión, perdón, para decirlo, la aceptación, digamos, de Cristo como el centro, no va a venir desde el mercado como tal, desde el Estado como tal, desde arriba, va a venir desde la periferia. A mí me parece que es una lectura del Evangelio sobre todo, ¿no? Yo creo que esa es la verdad del Evangelio. ¿Querías agregar algo, Andrés? Sí, si Marcelo quiere decir algo, porque no quiero tampoco... No, después vamos a Marcelo. Bueno, también. Marcelo. También adelante Andrés, que... No, muy breve. Yo diría que yo tenía un profesor en el seminario, en la facultad, que decía, el pecado original nos afecta a todos. Entonces, ciertamente, la virtud de Francisco es ser un aguijón muy incómodo que señala al sufriente. Y sin duda que eso es evangélico y le damos las gracias. Y eso es un don muy grande. Ahora, así como no podemos pedir que la solución venga de los poderosos, exigir la solución, vamos a decir, de los marginados, me parece que eso no es del Evangelio, porque el pecado original nos afecta a todos. Entonces, el punto es ver cómo Cristo entra en ricos y pobres, en poderosos y marginados, y en el diálogo social encontramos un camino común. Redondeando, él sigue mucho a Guardini, que tiene un pensamiento polar, el contraste. Ahora, también por ser jesuita, tiene un pensamiento binario de dos banderas. Entonces, ahí hay una tensión. Muchas veces es la polaridad, que son dos polos que se necesitan mutuamente, sin exclusión, pero a veces esa polaridad puede derivar en una dialéctica, en una visión binaria, y eso yo pienso que hay que cuidarlo mucho. Marcelo, tu gracias. Sí, yo ahí coincidir con Osten en el sentido de que se puede encontrar una continuidad, ¿no?, entre Francisco y cosas que mencionaba Juan Pablo. Juan Pablo Centesimus Annus es, bueno, análisis de la planificación central que había colapsado, y después, bueno, queda solo el modelo capitalista. Bueno, por un lado, si lo entendemos como economía de mercado, sí, si es el capitalismo salvaje, no, ¿no?
Y bueno, y yo creo que Francisco tiene la convicción, y yo creo que en gran parte se ha dado, bueno, que buena parte del capitalismo posterior a Juan Pablo II no le hizo caso a la advertencia, ¿no? Eso coincidimos. El tema es que en Francisco me parece que no está tan afirmado una de las partes, ¿no? Pareciera como que el capitalismo generalmente es el capitalismo salvaje, y digamos la otra parte, que es recuperar la sana economía de empresa, me parece que hay menos pasajes, ¿no? Pero bueno, supongo que es su énfasis y su interpretación del momento actual. Pero bueno, también si uno enfatiza un punto y el otro menos, puede haber también una lectura de los involucrados que puede resonar diferente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo coincido un poco con lo que dice Andrés también, en el sentido que a veces se ve la solución en una parte, ¿no? Y creo que el Evangelio de Jesús, obviamente, que enfatiza el amor al prójimo, pero no necesariamente dijo que el cambio, digamos, venía de algún sector social específico, ¿no? Me parece que Andrés ha mencionado ese tema, y a veces pareciera como que hay un énfasis que parece ser más prudencial que de tipo teológico, ¿no? Si bien el mandamiento del amor es el mandamiento superior que resume toda la ley y los profetas, ¿no? Pero ¿quién lo va a llevar a cabo? ¿Hacia quién se dirige ese mandamiento? ¿Y quién lo va a aceptar? ¿Y quién se va a convertir? ¿Y quién lo va a llevar adelante? No, puede ser cualquiera, ¿no? Supongo. Estamos conversando, o mejor, estamos escuchando y aprendiendo de un historiador como es Austin Ivory, que conoce personal y profundamente a este Papa, con un sacerdote y teólogo de fuste como es Andrés Dizio, y con un economista que conoce muy bien la materia y la dicta, entre otras sedes, en la Universidad Católica Argentina. Así que tenemos mucho para aprender de ustedes. Yo una pregunta que no quiero dejar que pase y que les pido que la acepten es ¿cuál es la función de una encíclica? Es decir, una encíclica marca ciertos temas religiosos, ciertos temas morales, como se decía en una época y hoy se cuestiona, o también entra en otras disciplinas, como en este caso la economía, la política, los sindicatos, etc. Les digo a ustedes, Austin, si querés empezar. Bueno, esta es una encíclica social, o sea, hay varios tipos de encíclica, ¿no? Las encíclicas sociales, desde León XIII en adelante, desde Rerum Novarum en adelante, se ocupan de la forma de organizarse, de forma de organizarnos socialmente, económicamente y políticamente, ¿no? Es decir, es la mirada del Papa sobre esto. Y el poder de las encíclicas sociales, a mí me parece, no es tanto en la enseñanza moral y ética, porque normalmente las encíclicas, casi por definición, son un resumen de lo que la Iglesia ya enseña. Y las encíclicas sociales se preparan, esta yo creo que tiene más de 2 años de preparación, normalmente son el resultado de muchas consultas, precisamente porque expresan un consenso. Así que el poder de la encíclica no es tanto en la novedad de lo que enseña, sino en la acuidad, en la veracidad del diagnóstico que hacen de la realidad que estamos viviendo. Y a mí me parece que Fratelli Tutti lo da en el clavo en varios momentos. El capítulo, por ejemplo, bueno, ese primer capítulo que Andrés dijo que es muy oscuro, en el fondo es la visión, es un poco como León XIII mirando el mundo del trabajo y del capital y ve tanta gente sufriendo y pobre. O sea, necesariamente el enfoque está en la pobreza, en el sufrimiento, porque este es el mundo que necesita un salvador. Y el problema es que la indiferencia, nuestras burbujas, a todos
sobre todo a los privilegiados, nos hacen ciegos. O sea, uno de los objetivos de esas encíclicas es de despertarnos a la realidad que no queremos ver. Y yo leyendo ese primer capítulo, me pareció muy exacta su descripción, no de toda la realidad, sino de esos puntos oscuros actuales, la división, el parálisis, la creciente la creciente polarización. O sea, a mí me parece que lo que hace la gran contribución de Fratelli Tutti es identificar las fuentes de la creciente división social en nuestras sociedades y en nuestras iglesias. Estamos viviendo una crisis de polarización en este momento. Y el capítulo, creo que es el sexto o el 7, sobre cómo, sobre el efecto en el mundo de los medios sociales, cómo se ha degenerado el diálogo, la capacidad de crear vínculos de confianza a través del diálogo, me parece tal vez la cosa más importante en esta encíclica, ¿no? O sea, es el diagnóstico de la realidad, la capacidad de nombrar, identificar la verdad que estamos viviendo, y me parece que ahí está la fuerza de las encíclicas y de esta en particular. Andrés. Sí, muy breve, coincido con Osten. Solamente para mí, junto con el diagnóstico, que siempre puede tener sus bemoles, insisto en que el hecho de llamarnos hermanos es la gran contribución. Después, si eso está asimilado, encontraremos distintas maneras de concretar, pero lo que no puede haber duda es que, como dice Isaías, uno no puede desentenderse de su propia carne. El llamado del Papa es clarísimo en ese sentido y es lo que yo celebro y pienso que esa es su mayor contribución, independientemente de tal o cual acento, en el diagnóstico o en la propuesta de cómo eso se realiza. Marcelo. Sí, bueno, no sé si me siento muy, digamos, justificado para hablar de lo que tiene que tener una encíclica. Me parece que quizás es un tema más teológico, pero mi interpretación es un poco que, digamos, la encíclica es una lectura de la realidad social y desde los valores del Evangelio, desde el mensaje del Evangelio, una lectura de esa circunstancia y una orientación desde esos valores, ¿no? Entonces, bueno, hay un nivel donde está, digamos, lo evangélico y bueno, la doctrina ética de la Iglesia general, y después eso tiene que ser, digamos, encarnado en una realidad de un determinado momento. Entonces, no hay otra manera que meterse en eso y tomar un juicio sobre cuestiones que a veces son contingentes de alguna época, ¿no? Yo creo que eso es inevitable y es bueno que se haga. Hay que ver un poco hasta qué punto hay que digamos, profundizar en eso y hasta qué punto, bueno, vienen las ramas más especializadas o puede haber también una visión desde las distintas disciplinas o desde las distintas áreas, ¿no? Ahí hay un área gris que es donde se producen a veces los puntos de vista diferentes que son valiosos, ¿no? Querría preguntarte, Austin, si por dos cuestiones. La primera es la aventura de tu libro y qué significó eso en los intercambios con el Papa. Hay un tema que me llamó la atención, tu preocupación por el lenguaje, por cómo él se manifiesta y las dificultades que se suponía tanto al inglés como al castellano y a otros idiomas, y tu lectura crítica del lenguaje de los documentos pontificios en general. Y la otra es preguntarte cómo aprecias vos, que tenés una visión periodística universal por tu trabajo, cómo ves vos la empatía que puede estar marcando este Papa con otros públicos ajenos a nuestras orillas.
Sí, bueno, gracias por preguntarme sobre, pero no quiero distraer la conversación demasiado de Fratelli Tutti, pero tal vez, tal vez mencionar que cuando yo propuse este libro al Papa, habíamos tenido ya una entrevista que salió en Pascua sobre la crisis COVID. A mí me pareció que su lectura del momento de la crisis fue la más profunda de cualquier líder en el mundo, porque no se preocupaba solo de un diagnóstico de qué está mal en la situación y qué tipo de mundo deberíamos ver después, que todos los políticos tienen una opinión sobre eso, sino que se ocupaba de cómo cambiamos, es el proceso mismo de conversión. Es decir, que en todo momento de crisis, de toda tribulación, hay una gracia que se nos ofrece, un Dios misericordioso nos acompaña y nos ofrece, digamos, en el medio del diluvio, un arca de Noé para llevarnos a otro futuro. Entonces, lo que me interesaba preguntarle era cómo se hace eso, cómo cambian las sociedades a través de las crisis. Entonces, pero lo que en cuanto al lenguaje, lo que me preocupaba era que yo quería que en este libro el Papa por primera vez, digamos, saliera bien en inglés, sonara bien en inglés, porque normalmente los papas suenan raro en inglés, porque son traducidos, ¿no? Y entonces terminan hablando una especie de lenguaje peculiar. Entonces, eso fue una de mis ambiciones para el libro, que él pudiera comunicar con el mundo anglosajón de una forma, digamos, para que ellos lo conocieran. Y él en algún momento en el proceso de armar el libro me propuso que el inglés fuera el borrador original, el texto original del cual se tomarían las traducciones. Ahora, claro, como nuestros intercambios fueron en español, sería lógico que el texto español también fuera el original. O sea que este es el primer libro papal que tienen dos textos originales en dos idiomas diferentes, ¿no? Inglés y español. Y eso es una cosa para mí importante. Y que en el español él fuera porteño. O sea, en el texto español, él conserva el voceo. Hay muchos, ustedes van a reconocer los porteñismos que están ahí. Y lo que me hace feliz es que Plaza y Janés en Madrid aceptó totalmente conservar eso. Porque normalmente al Papa en el Vaticano lo convierten en español, ¿no? En los textos oficiales, él sale español y no argentino. Entonces, si tengo un cierto orgullo en cuanto a este libro es que él tiene una inmediatez tanto en el inglés como en el castellano que los pocos que lo han leído hasta ahora dicen que es un logro, ¿no? En ese sentido, las ideas de Soñemos Juntos y Let Us Dream no son tan diferentes de Fratelli Tutti, pero la forma de expresarlos es mucho más concreto, inmediato, personal, a base de experiencia, cosas que él en un libro como este puede hacer, tiene la libertad de hacer esto, que en una encíclica no tiene esa libertad porque la encíclica se ocupa necesariamente de una cierta abstracción, es la iglesia enseñando a un nivel muy alto, entonces los conceptos tienen que estar bien definidos, ¿no? En nuestro libro él puede hablar con más fluidez y naturalidad. Y yo digo que es un poco, el libro no es grande, no es largo, y es un poco él es el director espiritual de la humanidad y lo puedes tener en tu bolsillo, ¿no? Digamos, en tu cartera. En esta noche oscura, el piloto de tormentas, como a él siempre lo decían los argentinos, los jesuitas argentinos, ¿no? Bergoglio, el piloto de tormentas. Ahora estamos en otra tormenta y él es nuevamente nuestro piloto, acompañándonos. Está en la conversación esta noche María Clara Bingamer, que me ha saludado. Bueno, María Clara es una acompañante espiritual. El agente del cambio es el Espíritu Santo. El objetivo del acompañante espiritual es ayudarnos a abrirnos a la conversión, señalando los obstáculos y las tentaciones que previenen la recepción de esa gracia. Y yo creo que eso es lo que está haciendo en este libro, pero en su pontificado, en este momento, en esta crisis. Esa es su gran aportación al momento que estamos viviendo.
Gracias, Austin. Andrés, quisiera preguntarte si estás de acuerdo o no en contestar, pero ciertas tensiones que se advierten continuamente en la sociedad y en la Iglesia argentina con respecto a nuestro Papa, ¿cómo las apreciás vos? A mí lo que me llama la atención es desde sacerdotes y obispos que escriben diciendo que están de acuerdo con ciertas críticas, pero que no las harían públicas. Esas críticas no son a la figura del Papa en cuanto tal, sino fundamentalmente a su intervención política en nuestro ámbito. Bien, no es una pregunta fácil. Pienso que tiene que ver en primer lugar con el cambio de época, o sea, independientemente del Papa Francisco, las figuras de autoridad son más fácilmente abordables, criticables que en otros tiempos. Eso debe ser dicho, o sea, es una cuestión más de esta época. Y sobre eso, conocer a una persona tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es decir, a veces uno tiene sus hermenéuticas, sus lecturas. Respecto de lo que preguntás en particular, yo pienso que hay una prudencia de sacerdotes y obispos de no querer siempre exteriorizar sus pensamientos, porque son conscientes de que no siempre va a sumar más de lo que va a restar. Y ese es un juicio prudencial que el pastor tiene que hacer sobre otros juicios prudenciales del Papa Francisco. Es decir, aquí por lo general no hay disidencias en temas de doctrina, o si las hay se conversan más abiertamente, pero sobre algunos juicios prudenciales, sea verbales o de gestos del Papa Francisco, cualquier cristiano puede tener también su manera de verlo, ¿no? Y yo pongo este ejemplo, digamos que uno a su papá o a su abuelo lo quiere, pero no significa que coincida en todo. Entonces, parece que es una actitud madura decir que lo sigo reconociendo como papá, como abuelo, como santo padre. Por ahí me puedo permitir disentir en algún aspecto, pero que prime la caridad y que prime el respeto. Repito, si no siempre se exteriorizan, un motivo, no creo que tal vez no sea el único, pero un motivo sea para no profundizar una figura que ya tiene su desgaste en los medios. Entiendo. Marcelo, acá estás, te perdí en el cambio de pantalla. Con respecto a tus disciplinas o a tu disciplina fundamental, que es la economía, en este aspecto, ¿vos encontrás dificultad en concretar tu encuentro con el pensamiento del Papa y de esta encíclica con lo que estás acostumbrado a estudiar y a enseñar? Bueno, gracias por la pregunta, José María. Digamos, yo me parece que creo que algo de esto ya dije en un comentario anterior. Me parece que la economía es una ciencia social y humana y tiene un sustrato ético, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo en ese sentido soy de los economistas que cree que la economía es una ciencia social y humana, y la modelización y toda la formalización que se ha ido desarrollando es un ejercicio muy interesante que aporta datos, y etcétera, etcétera, pero el núcleo social y humano, ético, y la ambigüedad ética del ser humano, digamos, es un poco la piedra angular del análisis después económico e institucional, ¿no? Entonces, obviamente que tengo muchísimos puntos de coincidencia, y es una lectura muy estimulante, y siempre me he dedicado una parte importante de mi tiempo a seguir la doctrina social y a estudiarla, ¿no? Y también a dar clases, ¿no? Entonces, sin duda que eso es así, ¿no? Ahora, si uno me pide, digamos, hilar más fino, sin estar seguro si eso debe estar en una encíclica o no, a mí me parece que hay algunas formulaciones dentro de la encíclica que, bueno, que quedan un poco como muy en blanco y negro, ¿no?
Y bueno, el economista que conoce la historia del pensamiento y las distintas interpretaciones puede encontrar caminos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, los intereses de las finanzas, digamos, causaron todos estos problemas. Bueno, hay que ver, el sector financiero tiene unas funciones y hay un rango de un interés legítimo del sector financiero. ¿Puede extralimitarse? Sin duda. ¿Puede causar grandes males? Sin duda que sí, y creo que lo ha hecho como hace la lectura Francisco. Lo que pasa es que ¿qué hay que hacer? Bueno, volverlo a su interés legítimo, ¿no? Entonces, en ese momento digamos, de reconocer ese interés legítimo y encontrar digamos, ese límite y encontrar las formas para ese encauce, que no me parece que necesariamente lo tenga que decir un papa, ¿no? Yo veo que ahí, bueno, hay algunas cosas que quedan un poco en blanco y negro cuando podríamos encontrar otros matices y una forma de decirlo, digamos, que respete un poco la ambigüedad ética que está en juego, ¿no? No decir todo esto es así, sino, bueno, puede ser así o así, ¿no? Entonces, me parece que se respeta la posibilidad de esa alternativa, ¿no? No sé si fui demasiado abstracto, pero esa sería mi respuesta. No, muchas gracias. Y quiero preguntarle a Romina y a Federico, que nos están coordinando toda la parte técnica y operativa, si estamos ya en los tiempos y les doy la última intervención a cada uno, o cómo hacemos con las preguntas del chat. ¿Qué les parece? Hemos siempre no sé si tratado quieren de los observar expositores tomar alguna pregunta. Ah, bueno. Habría... Si los expositores quieren ver las preguntas que hay y consideran que alguna es importante contestarla ahora, porque de lo contrario yo tendría que pedirles a cada uno de ustedes, a Andrés, a Marcelo, a Austin, un momento breve de conclusión, al tiempo que les agradezco infinitamente que se hayan prestado a esta conversación, superando distancias de uso horario, como en el caso de Austin, y de ocupaciones varias. Pero mientras revisan, si quieren contestar algo, te pido, Austin, una conclusión, si es factible. Marcelo pidió la palabra. Perdón, Marcelo tiene la palabra. Antes de la ronda conclusiva, y perdón, Austin, sí. Hay una pregunta de María Consuelo Núñez que me pregunta un poco así directamente, ¿qué me parece la economía de Kate Raworth, ¿no? Que aparentemente apoyada por el Papa Francisco, ¿no? Bueno, creo que lo conocen, es una postura actual muy difundida, que bueno, en español se tradujo como la visión de la rosquilla, ¿no? Es como que el crecimiento económico, digamos, ha traspasado un límite de la sustentabilidad, ¿no? El crecimiento económico sin límite ha generado un desgaste y un uso de los recursos que no hace posible que se renueven esos recursos para seguir el crecimiento económico, ¿no? Y bueno, tiene obviamente una intención medioambiental, ¿no? De los recursos y también social, ¿no? Bueno, yo creo que es un enfoque muy interesante y que marca un punto muy relevante hoy, ¿no? Creo que eso puede estar dándose, ¿no? La gente que tiene un punto de vista diferente, bueno, tiende a confiar mucho en el cambio y la innovación tecnológica, ¿no? Para superar esa limitación, ¿no? O sea, que esta tecnología estamos usando tantos energía fósil o tantos recursos minerales, etcétera, pero si cambiáramos la tecnología, digamos, podríamos encontrar una solución usando menos recursos, ¿no? Aparte, entonces,
bueno, están como los tecno-optimistas, digamos, y los que creen que, bueno, que tenemos que tomar una decisión antes porque esa solución técnica puede no llegar o puede no llegar a tiempo, ¿no? Entonces, yo coincido con esto, ¿no? Si bien entiendo que puede haber un cambio tecnológico que mejore las posibilidades y que mejore el uso de los recursos, creo que tener un optimismo tecnológico es muy riesgoso, ¿no? Si bien la tecnología puede ayudar, no estamos seguros si va a llegar a tiempo y si va a ofrecer el cambio que se necesita a tiempo, ¿no? Entonces, es útil que, obviamente, como disciplina social y humana, la economía reflexione sobre esto y se encuentren formas para volver a ese cinturón de sustentabilidad que señala Kate, ¿no? Austin. Bueno, siempre se puede criticar a los papas en las encíclicas sociales por no ser economistas, por no ser suficientemente matizados. Yo creo que hay que leer las encíclicas papales con la hermenéutica que les corresponde, que es una lectura en el fondo de las motivaciones morales y la visión espiritual detrás de las economías, la política, la sociedad, ¿no? Y yo creo que el Papa en esta encíclica social, tal como en otros papas en anteriores encíclicas sociales, están identificando la fe que hemos puesto en ciertas cosas, sea la tecnología, sea el mercado, sea el crecimiento, sea lo que fuere, que son al final ídolos porque nos han cautivado. Es decir, ponemos fe en ellos como si fueran cosas mágicas, porque son capaces de generar cosas, riquezas, éxitos y todo eso. Pero esa es la tentación, es poner fe en ellos. En el fondo, ¿para qué es la economía? ¿Para qué existe el crecimiento, la tecnología, el mercado? Y yo creo que es esa cuestión de la finalidad de la economía, que me parece que es el gran aporte de los papas en general y de Francisco en esta encíclica en particular. Es decir, tal como la hemos organizado, la economía nos ha producido increíble desigualdad, increíble daño ecológico. A pesar de las enormes riquezas y éxitos espectaculares, tenemos que enfrentarnos con esa realidad, con los... Entonces, es el momento de repensar para qué existe la economía. Entonces, la idea de Kate Raworth, de Mariana Mazzucato, de Papa Francisco, toda la gente que están cuestionando el actual modelo económico, no es que están cuestionando per se el mercado, sino está diciendo, deberíamos ser capaces de identificar objetivos para la economía, objetivos que no son económicos, sino sociales. Es decir, queremos que la economía produzca trabajo. Es importante que la gente trabaje. O sea, es cuestión de valores. ¿En qué ponemos valor? ¿Qué es lo que valoramos? Y me parece que ese es el gran aporte de Francisco en esto y me parece que lo hace muy bien. Muchas gracias. Andrés, a vos la conclusión. Sí, muy brevemente recojo dos preguntas. Una es de Gabriel Bautista, que le mando saludos. Él dice si Fratelli Tutti no es un poco una consecuencia del mundo cerrado, como que ya no tenemos espacio. Yo diría, junto a la coyuntura, el mundo ya no hay terra incógnita, está el principio, que Dios nos creó a todos como sus hijos. Y nos salvamos todos juntos, que como coincido con Austin, de una lucidez impresionante del Papa como líder en un momento de desconcierto, no debería ser solo motivada por factores externos, como es la ecología, sino además y primero por una cuestión de convicción religiosa moral. Y Silvia Primat dice, yo afirmé, no dije que no estaba presente de manera contundente. 4 veces aparece Dios Padre en un texto de 45.000. Es decir, es un tema de proporciones. Cualquiera que ha escrito 3 páginas sabe que siempre es criticable, es decir, no se trata de levantar el dedo y es muy difícil escribir algo y siempre es perfectible. Pero me parece que es algo a tener en cuenta en la lectura,
que son muchas palabras, y acá el texto que se menciona está en el número 272. O sea, uno tiene que leer muchas páginas de fraternidad y el padre no aparece. Mi conclusión es, sumando a lo que ya se dijo, junto con el llamado a la fraternidad, la conciencia de la libertad herida. No hay sistema económico, político, no hay orientación ecológica que va a poder dar una respuesta si no asumimos que nuestra libertad está herida, y lo estará hasta la consumación de la historia. Entonces, está muy bien señalar proféticamente los fallos de nuestro mundo, nuestras mezquindades, pero también hay que reconciliarse con esa naturaleza herida, con esa cizaña en medio del trigo que nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Y reconciliarse no quiere decir dejarla crecer alegremente, pero lo vemos en nuestro corazón, ¿por qué no va a estar afuera también? Una vez más, quiero agradecerles muy especialmente a cada uno de los panelistas, de los expositores en esta charla, que han sido tan generosos y tan atentos. Así que Andrés, Marcelo y Austin, muchísimas gracias por esta participación. Y a todos los que han seguido